Hermano, por este tiempo y vamos a orar y que el Señor habla nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra, Señor. Gracias porque nos permites estar aquí, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdales, bendíceles, Señor, y háblales a través de la palabra, Señor. A mí también, Señor. Usa mi vida, Señor, Padre, para exponer tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes a la primera carta de los Corintios, el capítulo 1, en el verso 18. El día de hoy vamos a ver del verso 18 al verso 31 de la carta a los Corintios. Amén. ¿Ya llegamos ahí? La semana pasada terminábamos en el verso 17, cuando el apóstol Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, dice, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga, ¿qué dice? Van a la cruz de Cristo. Amén. Está hablando el apóstol Pablo de que, dice, de que no con sabiduría de palabras, para que no se haga van a la cruz de Cristo, ¿verdad? Está hablando acerca de la sabiduría, que no es con la sabiduría del hombre con la que se va a convencer o se expone el evangelio, ¿verdad? Dice, no con sabiduría para que no se haga van a la cruz de Cristo. Estaba hablando de la importancia de la cruz de Cristo y no dejarla en poco, ¿verdad? Para que no dijeran, fuimos persuadidos por la sabiduría del hombre. Amén. Y en el verso 18 dice, vamos a leer del 18 al 25. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, dice el verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice el título, ¿verdad? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Comienza el verso 18 diciendo así, ¿verdad? Porque la palabra de la cruz, ¿qué dice? Es locura. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros. ¿Qué es, hermano, para ti y para mí? Poder de Dios. Es poder de Dios. La predicación de la cruz para el mundo es locura, pero para ti y para mí es poder de Dios. Es poder de Dios para tu vida y para mi vida. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a nosotros hoy en día y es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a ti y a mí, es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano. ¿Recuerdas Romanos 1:16? Porque el evangelio, ¿qué dice? Es poder de Dios, ¿verdad? Dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Primeramente al judío y también al griego. Está hablando del poder de la predicación, del poder de la palabra. Dice en el verso 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El apóstol Pablo estaba citando, ahorita vamos a ir ahí, a Isaías 29, 13 y 14, si quieres ir yendo. El apóstol Pablo estaba haciendo esto para ilustrar su argumento de que Dios invalida cualquier tentativa humana para ganar su favor.
el apóstol Pablo estaba utilizando este verso que se encuentra en Isaías 29, 13 y 14 para ilustrar su argumento de que Dios invalida cualquier tentativa humana para ganar el favor de Dios. Acompáñame ahí a Isaías 29, 13. ¿Ya llegamos ahí? ¿Cómo dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Amén. Dice, el título de esta fracción de la escritura dice, ceguera e hipocresía de Israel. Ceguera e hipocresía de Israel. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué estaba hablando? De la sabiduría humana, ¿verdad? Algo que tenía un intelecto nada más por conocer a Dios. Dice, pero había hipocresía en su corazón. Y sigue leyendo, dice, por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia, ¿qué dice? De sus entendidos. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Regresa nuevamente ahí a Corintios. Estaba dando su argumento de que cualquier tentativa del ser humano o cualquier cosa que el ser humano quiera hacer para ganar el favor de Dios. No hay nada, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Para qué? Para que nadie pueda decir y jactarse, por mis méritos me acerqué al Señor, ¿verdad? Por mis méritos me acerqué al Señor. Y dice en el verso 20 y 21, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Por qué cita a estas tres personas? Primero dice, ¿verdad? ¿Dónde está el sabio? Dicen los comentaristas que quizás era una referencia a todos los filósofos griegos. ¿Sí recuerdas la influencia de todos los filósofos griegos? ¿Sí recuerdas a uno, mínimo a uno? Aristóteles, Sócrates, Tales de Mileto, Platón. Todos ellos estuvieron antes de Cristo. Pero toda esa sabiduría estaba influyendo en todos ellos. Recuerda que ellos eran griegos. Estaban, si te acuerdas de Atenas, a un ladito eran vecinos. Dice, ¿dónde están los sabios? ¿Dónde están todos esos sabios? Le está diciendo el apóstol Pablo a ellos, ¿dónde está el sabio? Y luego va más aún allá y le dice, ¿dónde está el escriba? Porque el escriba, ¿verdad? Dice que es un término técnico para un sabio judío con experiencia en el manejo de los detalles de la ley. ¿Dónde está el que enseña la ley con sabiduría? ¿Dónde está? Y luego dice después, ¿dónde está el disputador de este siglo? Creo que otra versión dice, ¿dónde está el que contiende? Dice, ¿dónde está el que contiende? ¿O dónde está el que pleitea? Creo que dice también otra versión. Dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y eso del disputador se refiere a una persona griega, especialmente a alguien experimentado en la retórica o en estar discutiendo. Ellos eran experimentados, su trabajo era solventar cualquier problema con la lógica y el debate. Sí, hoy en día existe todo eso. Hoy en día seguimos influenciados por tanta sabiduría, ¿verdad? O tantos sabios, tantos pensadores de aquel entonces. Pero dice el Señor, ¿dónde está? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Escuchaba en la semana a unas personas jóvenes que son letrados, les gusta leer mucho, pero ellos buscan el razonamiento en las energías, en lo que dice el universo, en lo que dicen tantas cosas.
Yo decía, Señor, la sabiduría y la respuesta a todo eres tú. Decían ellos, seguimos alimentándonos nuestro intelecto, seguimos reforzando y viendo, llenándonos de sabiduría, pero concluían con que no han encontrado la respuesta. Hablaban y hablaban de leer y de argumentar y de decir, pero no han encontrado la respuesta. Y la respuesta para ti y para mí sabemos que es Cristo. Ellos buscan cómo entender cómo fue constituido el universo. Y la palabra dice, por la fe entendemos cómo fue constituido el universo. Ellos buscan y se aferran a las teorías del Big Bang. Pero nosotros creemos en el poder de la palabra de Dios. Que Dios dijo y así fue hecho, ¿verdad? Y los sabios, grandes sabios, han seguido tratando de entender esas cosas. Hasta el día de hoy sigue gente buscando cómo entender. Pero dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y dice en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿qué dice? Por la locura de la predicación. Ningún esfuerzo humano por alcanzar el favor de Dios es suficiente, sino solo a través de la fe en Cristo Jesús. Ningún esfuerzo del ser humano, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, en la omnisciencia de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. En la omnisciencia de Dios, en la sabiduría de Dios, le plació que el mundo no lo conociera a través de la sabiduría. Dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación. ¿Por qué tenemos que predicar tú y yo? Para que el evangelio llegue a la gente. Yo he enseñado acerca de la predestinación, de que el Señor sabe quién es el que es llamado. Pero tú y yo, nuestro mandato es predicar. Tú y yo, tu mandato y mío es predicar. Para que ese que el Señor ha llamado al arrepentimiento, al escuchar el mensaje del Señor, atienda su voz. Porque así le plació a Él, por la locura de la predicación. Por eso es la importancia de tú y yo predicar. Por eso es la importancia de tú y yo predicar. Te decía, ¿verdad? Ningún esfuerzo humano por alcanzar el favor de Dios es suficiente, sino solamente a través de la fe en Jesucristo. Acompáñame a Romanos 3. Romanos 3 en el verso 9. Comienza diciendo así el apóstol Pablo, dice, es el título ahí, no hay justo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿Qué dice? Que todos están, ¿qué? Pecado. Bajo pecado. El ser humano por naturaleza está bajo pecado. Recuerda cuando dice que el Señor miró que la tendencia del hombre era de continuo, ¿qué? Al mal. Al mal. La tendencia del ser humano al mal. ¿Por qué? Porque esta carne por naturaleza dice, no puede buscar a Dios. No puede buscar a Dios. Por eso es que por ningún esfuerzo humano, tú y yo podemos acercarnos al Señor. Sino solamente por el sacrificio de Jesucristo, por la fe en Cristo. Dice, como está escrito, no hay justo, ¿qué dice? Ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron, ¿qué dice? Inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Hermano,
la persona que no tiene a Cristo, de verdad, no busca hacer lo bueno. Decimos nosotros, es que no tiene a Cristo, pero es buena gente. La maldad está aquí. Las cosas buenas que tú y yo hacemos es porque Cristo mora en nosotros. No por ti, por mí. Porque tú y yo por naturaleza siempre estamos buscando hacer el mal. Me la hace, me la paga. Me saca la lengua, yo le pico el ojo. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, con su lengua engaña. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Dice, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo de la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ante la ley nadie podemos decir, yo soy bueno. Porque la ley que dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y ya desde ahí ya estamos mal. Honra a tu padre y a tu madre. No robarás, no codiciarás. Dice, la ley está para mostrarnos que tú y yo no podemos, que estamos incapacitados para cumplir, ¿verdad? Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero gloria a Dios por el sacrificio de Jesucristo, que le plació al Señor que por la locura de la cruz tú y yo seamos salvos. Que por la locura de la predicación tú y yo entendiéramos el mensaje de la cruz. Para entender que por ningún mérito humano podemos acercarnos al Señor, sino solo a través de la fe en Jesucristo. Solo a través de ese regalo que el Señor nos ha otorgado a mí, a ti y a mí, que es la fe. Eso es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tú y yo no tenemos ningún mérito en nuestra salvación. Tú y yo no podemos decir, porque yo decidí aquel día acercarme al Señor. Porque yo lo andaba buscando. Porque yo de verdad quería hacer las cosas bien, y ya me encontré al Señor. Por la pura misericordia del Señor, que tú y yo un día escuchamos el mensaje y nuestro entendimiento fue abierto. Y el Señor depositó la fe en nosotros para que tú y yo creyésemos en Él. Esa es la locura de la predicación, hermano. Que tú y yo no merecíamos nada más que la muerte, porque estábamos destituidos de su gloria. Pero Él en su misericordia, en su infinita sabiduría, le plació que a través del sacrificio de Jesucristo tú y yo llegáramos a sus pies. Esa es la locura de la salvación. Esa es la locura de la predicación de la cruz. Dice en el verso 22 y en el verso 23. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos, ¿qué dice? Buscan sabiduría. Dice, los judíos, ¿qué dicen? Piden señales. Mateo 12:38, vamos a ver solamente tres versos. Mateo 12:38. ¿Ya llegamos ahí? Dice, la generación perversa demanda señal. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, Maestro, deseamos ver de ti señal. Maestro, deseamos ver de ti señal. Si no vemos, no creemos, ¿verdad? Acompáñame a Marcos 8:11. Marcos 8:11.
Y dice la demanda de señal. Dice, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo. ¿Qué dice? Para tentarle. Comenzaron a discutir con él y a pedirle señal del cielo para tentarle al Señor. Dice, los judíos piden señal, ¿verdad? Juan 6:30. Juan 6:30. No se me duerman, hermanos, Dice que Jesús es el pan de vida. Dice en el 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Y le dice, ¿qué obra haces? ¿Qué obra haces para que nosotros te creamos que tú eres el pan de vida? ¿Qué obra haces para que nosotros te creamos que tú eres el Hijo de Dios? ¿Qué señales nos das? Moisés hizo señales en el desierto. Nuestros padres comieron el maná, bebieron del agua de la roca. Pero, ¿tú qué señales haces? ¿Qué señales haces? Por eso dice el apóstol Pablo, los judíos piden señales, ¿verdad? Yo escribí aquí, ¿cómo podían creer en el Mesías? En un Mesías crucificado. Si ellos esperaban a un Mesías libertador, que los quitara de la opresión de Roma. ¿Cómo podían creer en ellos, en ese Mesías, en Jesucristo, en nuestro Mesías? Pero esa era la sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre. Ellos como judíos esperaban a ese Mesías libertador que llegara y se posesionara en el trono de David y gobernara con justicia y los quitara de la opresión del pueblo romano. Pero llegó el Mesías que estaba en el plan de Dios, ese que hablaba Isaías 53, ¿verdad? Ese Mesías prometido es el que llegó. Pero esa era la sabiduría del hombre que esperaba a ese Mesías, que pide señales, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo les está diciendo, los judíos piden señales, pero ¿qué dicen? Pero los griegos, ¿qué? Vamos nuevamente ahí a 1 Corintios. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos, ¿qué dicen? Los griegos buscan sabiduría. O los gentiles, ¿verdad? Acompáñame a Hechos 17. Ellos amaban la sabiduría. Hechos 17. Atrasito. Hechos 17 en el verso 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Dice, así que la... Sí. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. El verso 21, ahorita vamos a regresar aquí. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso era lo que para ellos era importante. Eso era para ellos importante, la sabiduría, la inteligencia. Dice en el verso 18, algunos de los filósofos, ¿qué dice? De los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y dice en el verso 21, porque todos los atenienses, extranjeros y residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Qué dice? Los griegos buscan sabiduría, algo nuevo, algo que los entretenga.
Quizás no habías escuchado acerca de los estoicos o los epicúreos, le platicaba en la semana a mi esposa de ellos. No me voy a detener mucho, pero ¿qué era la sabiduría o lo que ellos predicaban o lo que ellos enseñaban? Te va a parecer conocido. Los estoicos o el estoicismo dice: concéntrate en lo que puedes controlar, tus pensamientos y tus acciones. Acepta lo incontrolable. Vive con virtud, sabiduría, coraje, justicia, templanza. Enfócate en el presente. Cultiva la autodisciplina. No desees lo externo y practica la gratitud y la reflexión para construir una mente fuerte y serena, libre de perturbaciones externas. Si yo estoy bien y no le hago mal a nadie, no pasa nada. Amor y paz, ¿verdad? Ese era el pensamiento del estoicismo y sigue siendo hoy en día. Esas sabidurías y esas filosofías que se han introducido también a la iglesia. Si tú controlas tus pensamientos y tus emociones, así, enfócate en eso, en lo que tú puedes controlar, en lo que no, pues no desgastes tus energías allá. Pero el Señor dijo que vino a cambiarnos a ti y a mí de pies a cabeza. Pero eran pensamientos de los estoicos, del estoicismo, ¿verdad? Dice, ay, no me deja abrirlo, ¿qué dice? Dice, en resumen, el estoicismo es una guía práctica para construir un carácter fuerte y alcanzar la paz interior independientemente de las circunstancias externas, centrándose en la excelencia moral y la sabiduría. Pues mientras estés bien contigo mismo, pues no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. La filosofía de Epicurio dice que enseña la felicidad. Es que no sé qué hice, que se cerró aquí y no alcanzo a ver esas letritas chiquititas allá. Dice, enseña que la felicidad se alcanza a través del placer, entendido no como excesos, sino como la ausencia de dolor física y de turbación mental. Dice, lograda mediante la moderación de la prudencia y la autosuficiencia, cultivando amistades, viviendo en armonía con la naturaleza, su sistema y todo el sistema natural, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que si haces cosas con tu cuerpo y no afecta a los demás, no pasa nada. Tú sigue viviendo así. Tienes que tener placer, ¿verdad? Dice que la filosofía de Epicurio es una guía para la vida feliz y serena, enfocada en la libertad interior, la moderación y el disfrute inteligente de los placeres sencillos y duraderos, alcanzando la tranquilidad mental. ¿Qué decían ellos? Este cuerpo aquí se va a quedar, dale rienda suelta, dale placer, lo que la carne pida, lo que la carne quiera. Al cabo esto no va a trascender, lo que trasciende es tu espíritu. Mientras tú estés tranquilo en tu interior, tú dale vuelo a la carne. ¿Lo has escuchado? Y son filosofías que siguen hasta el día de hoy. Y eran las filosofías que estaban ahí dañando, menciona aquí Pablo a los estoicos y a los epicúreos, ¿verdad? Los menciona a ellos. Y sigue diciendo, vámonos a 1 Corintios, por hablar de dos filosofías que estaban en ese momento. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero dice el apóstol Pablo, pero nosotros, ¿qué dice? Predicamos a Cristo crucificado. ¿Qué es lo que tú y yo debemos predicar, hermano? A Cristo crucificado. Tú y yo predicamos a Cristo crucificado. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice, para los judíos, ¿qué dice? Ciertamente tropezadero.
Esa palabra tropezadero viene del griego que quiere decir escándalo. Para los judíos simplemente es un escándalo. Y eso se encuentra en Mateo 26, en el 26:64, acompáñame ahí. Mateo 26:64. Cuando están interrogando a Jesús, ¿verdad? Dice, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué hizo? Se escandalizó y desgarró sus vestidos, ¿verdad? Porque no podían aceptar ni entender que Jesucristo era el Señor, ¿verdad? Que Jesucristo era el Rey de Reyes. Por eso dice, nosotros predicamos la locura dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, no podían entender los judíos cómo ese Mesías que se les había presentado. No podían entender los judíos, por eso era un escándalo para ellos y era un tropiezo para ellos. Ellos no podían avanzar y creer porque para ellos no era el Mesías. Y dice, y para los gentiles, ¿qué dice? Locura, ¿verdad? Acompáñame allá a Hechos 17, donde estábamos. Hechos 17, cuando Pablo está predicando, cuando lo invitan ahí, lo que leíamos ahorita, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Ahí estaba cautiva ya el oído de los atenienses, porque ellos eran muy dados a ¿de dónde viene toda la mitología, hermanos? Toda la mitología es griega. Ellos estaban cautivos, ¿qué Dios nos está hablando, verdad? Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra. Dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dice, y de una sangre ha hecho todo un linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Y aunque ciertamente no está lejos cada uno de nosotros, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Dice en el 29, dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, ¿qué dice? Unos se burlaban y otros decían,
Ya oiremos más acerca de esto otra vez. Les desinteresó, ¿verdad? A alguien que murió y resucitó. Por eso dice que para los gentiles o para los griegos es locura. O sea, ¿cómo me vas a venir a hablar? ¿Cómo me vas a venir a hablar? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, ¿verdad? Para ellos la cruz es una insensatez. Para los griegos, para los romanos, era una insensatez. El concepto que ellas tenían de los dioses dice que los dioses del Olimpo no descendían a este mundo a sufrir, sino a gozar en abundancia de los placeres viciosos de los humanos. Has visto películas, ¿verdad? Yo creo que sí has visto películas como Troya, tantas películas que hay, que los dioses descendían al Olimpo a disfrutar, a tener mujeres, a esto, al otro. Por eso ellos decían, o sea, ¿cómo? A comer, ¿sí? Dice, ¿cómo podrían pues ellos comprender el amor abnegado de Dios, que llega hasta el sacrificio de su único hijo para salvar a los hombres perdidos? ¿Cómo ellos? Esto es una locura, Pablo. Lo que tú estás predicando es una locura. Lo que tú y yo predicamos a la gente es una locura. La gente no busca a un Dios justo, ¿verdad? La gente en muchas ocasiones te dice a ti, estás loco. ¿Cómo me dices que un Dios que te ama, que un Dios misericordioso, y estás enfermo o tienes escasez? ¿Cómo me hablas de un Dios de amor si hay problemas en tu casa? ¿Cómo vienes y me hablas de un Dios que todo lo puede si no ha podido solucionar el problema que tú tienes? Pero para ellos es locura, hermano. Pero para ti y para mí es poder de Dios. Porque tú y yo sabemos que el Dios Todopoderoso se entregó por ti y por mí. Que entregó y derramó su vida y su sangre por ti y por mí. Por eso dice el apóstol Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Predicamos a Cristo crucificado. Ellos enseñaban acerca de los placeres, pero lo que enseña Cristo, ¿qué dice? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Decía el apóstol Pablo, pongo esta carne en servidumbre. La someto porque esta carne no quiere del Señor. Y eso es lo que predicamos tú y yo. O es lo que debemos predicar. Pero para el mundo es locura. Uy, ¿cómo otra vez a la iglesia? Uy, otra vez a estar ahí. Uy, pues ¿qué les dan? La vida eterna nos entregó el Señor. Uy, para otra vez ya vas a la iglesia. Uy, ahí estás. Ahorita va más el viernes, ¿eh? Ahí estás el viernes y el domingo. Pero a veces con trabajo llegamos el domingo. Pero tú y yo tenemos que tener esa convicción de que predicamos a Cristo crucificado. De que lo que te digan allá afuera no lo entienden. Ellos no entienden. Va a ser locura, va a ser tropezadero para otros. Pero para ti Cristo es poder de Dios. Para ti y para mí Cristo es poder de Dios. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles, ¿qué dice? Locura. Dice en el 24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, ¿qué dice? Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué es para ti Cristo, hermano? ¿O qué debe de ser para ti y para mí? Dice, para los llamados, así los de la Benito Juárez, como los de la Mesa, como los de cualquier lado, dice, Cristo es poder de Dios. Esto debes de tenerlo claro, hermano. Cristo, poder de Dios. Cristo, poder de Dios y
sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, dice más, para los llamados, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. El poder para rescatarnos, que ha cambiado nuestras vidas, hermano. Dice, Cristo es el poder que te ha rescatado y que ha cambiado tu manera de vivir. Es por eso que se predica el Evangelio, hermano. Sabiduría de Dios, que ha llevado a cabo un plan de salvación tan asombroso que por él el hombre pecador es constituido justo y el Santísimo Hijo de Dios es condenado en tu lugar y mi lugar. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Cristo es poder de Dios para cambiar tu manera de vivir. Y es sabiduría de Dios que ha llevado a cabo un plan de salvación tan asombroso que por él, tan asombroso por él, el hombre pecador es constituido justo y el Santísimo Hijo de Dios es condenado en nuestro lugar. Ese es el plan de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Ese es tan asombroso ese plan que se trazó allá en la eternidad, hermano. Y que se comenzó a dejar ver ahí en Génesis cuando dice que le pisarás la cabeza y tú le morderás el calcañar. Se trazó desde allá cuando vistió de pieles a Adán y Eva. Ese plan tan perfecto, hermano, esa sabiduría de Dios para tu vida y para mi vida, ese plan que fue trazado en la eternidad, hermano. Por eso dice que para los llamados, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Es para ti, para mí, Cristo, poder y sabiduría, hermano. Eso le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corintio. Entiendan lo que el Señor ha hecho por ustedes. Que ningún plan por más elaborado de la sabiduría humana puede rescatarlos de la condenación. Por eso dice ahí, ¿verdad? Que por la sabiduría, por su sabiduría, dice, pues ya en el 21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Dice, agradó Dios salvar a los creyentes por la locura ¿qué? De la predicación. Para que tú y yo no nos jactemos de nada. Dice, Cristo tomó tu lugar y mi lugar. Es poder y sabiduría para nosotros. Estábamos muertos y nos dio vida. Éramos hijos de ira y nos adoptó como sus hijos. No éramos pueblo y nos hizo su pueblo. Nos hizo herederos juntamente con Cristo, hermano. Ese es el poder y sabiduría de Dios sobre tu vida y sobre mi vida, hermano. Eso es por eso la locura de la predicación, que tu vida y mi vida debe cambiar. Por eso estaba exhortando a los corintios a comportarse de una manera como es digna de los hijos de Dios. Por eso les estaba diciendo a ellos en el verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Tú y yo debemos de comportarnos como locos. Tú y yo somos aculturales. Tú y yo no somos de la corriente de este mundo. Tú y yo no somos parte de este mundo, dice el Señor. Están en el mundo, pero no son del mundo. Y el Señor intercede por ti, por mí. Dice ahí en Romanos que está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí. Dice, no te pido que los quites, sino que los guardes. Porque tú y yo, dice, porque la palabra de la cruz es locura a todos ellos. Pero para ti y para mí es poder de Dios, hermano. Para ti y para mí el predicar la palabra es poder de Dios. Citaba a nuestra hermana Eli, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. Tú y yo tenemos que vivir en Cristo, porque la muerte ya es una ganancia. ¿Por qué la muerte es una ganancia, hermano?
porque es el canal que tenemos que atravesar para estar con el Señor. Amén. Pero para ti y para mí la vida tiene que ser Cristo. Citábamos hace rato lo que decía Pablo, ¿verdad? En Él estamos, nos movemos, en Él habitamos. Y cuando le cita que resucitó, ya no hay que escucharlo luego. Pero para ti y para mí el saber que Cristo resucitó tiene que ser más que suficiente para que tu vida y mi vida cambie cada día. Eso le está diciendo a los corintios, a través de la sabiduría, a través de sus logros, a través de sus méritos, no se van a poder acercar. Pero a Dios le plació en su infinita sabiduría que a través de la locura de la predicación, al tú y yo escuchar, nuestro entendimiento se ha abierto y nuestro velo se ha quitado y podamos entender la predicación del Señor. Es por eso que tú estás sentado en esta tarde aquí, hermano. Por la misericordia de Dios, porque a Él le plació rescatarte. Porque al igual que yo, quizás anduviste buscando por muchos lados, pero en el tiempo llegó el Señor a tu vida. En el tiempo exacto el Evangelio resplandeció en tu corazón, hermano. Yo te he platicado que cuando llegó la palabra a mi vida me sentía desnudo delante del Señor. Y así es como nos debemos sentir tú y yo, hermano, pero decir, para mí es poder de Dios. La predicación, la locura de la predicación es poder de Dios para mí. ¿Por qué? Porque me rescató de mi vana manera de vivir. Porque yo no era su hijo y me hizo su hijo. Porque yo no era parte de Él y me tomó. Porque yo era reo de muerte. Porque yo merecía la muerte, mas sin embargo Él me dio vida. Esa es la locura de la predicación en tu vida y en mi vida, hermano. Eso es lo que debe de ocasionar más amor por el Señor. Eso es lo que estaba exhortando Pablo a los corintios y es lo que nos exhorta a ti y a mí en esta tarde, hermano. Acompáñame a Romanos 3:21. Hermano, Romanos 3:21. Leíamos atrás, ¿verdad? Que no hay justo ni siquiera uno, que nadie quien pueda acercarse al Señor, que todos pecamos de continuo. Dice en el verso 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado, ¿qué dice? La justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, ¿por medio de qué? De la fe en Cristo Jesús. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Todos estábamos alejados de la ciudadanía celestial, pero a través de Cristo, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o como sacrificio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En la infinita sabiduría de Dios, hermano, la culpa que era tuya y mía fue puesta en Cristo. Tu pecado y mi pecado fue puesto en Cristo. Él, el justo, ¿verdad? Dice, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo y el que justifica al que es de la fe, Jesús. Dice, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Solamente Cristo es justo. Solamente Él cumplió toda la ley. Solamente Él. Dice en el 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Dice en el 28, concluimos pues
que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esa es la locura de la predicación, hermano. Esa es la locura de la predicación, que tú y yo no tenemos que hacer nada para alcanzar la salvación, pero tú y yo por agradecimiento, porque verdaderamente somos hijos de Dios y porque el Espíritu Santo mora en ti y en mí, tenemos que vivir cada día como hijos de Dios. Tenemos que vivir cada día como hijos de Dios. Hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que comportarnos cada día como hijos de Dios. Dice, ¿dónde está pues la jactancia? ¿De qué tenemos tú y yo que jactarnos? Nada. De nada tú y yo tenemos que jactarnos. Vuelvo a acompañar a ella a Corintios. Dice en el 24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Miren si ustedes mismos, le está diciendo a los corintios, que no sois muchos sabios según la carne. Dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. ¿Quién habemos aquí, hermano? ¿Quién? ¿De qué tenemos que jactarnos? ¿O de qué se tienen que jactar los corintios? Se jactaban en la sabiduría, pero miren cómo fueron llamados. Les está diciendo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, miren cómo fueron llamados. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿De qué tenemos que jactarnos tú y yo, hermano? ¿De qué tenemos que jactarnos tú y yo? Pero la sabiduría de Dios a través del Espíritu Santo mora en ti, hermano. ¿Recuerdas cuando Pedro se levanta en su primer discurso y dicen, ah caray, pues ¿qué no era este de los del vulgo sin letras? Este era de los que pues eran pescadores, Galilea de los gentiles, lo menospreciado, lo de allá abajito, lo que, ah caray, eso, y ahí se cumple la profecía del Señor. Allá los gentiles, en Galilea de los gentiles, ahí empezará el ministerio del Señor Jesucristo, para exhibir a estos. El Señor mora en ti, hermano. No te voy a decir que te pongas a discutir y a discutir, pero no te opaques, hermano. Tienes la verdad que es Cristo. No te opaques ante la sabiduría del mundo, hermano. La sabiduría del mundo es pasajera, pero la sabiduría de Dios mora en ti, hermano. Pero ¿qué es la clave, hermano? Estudiar la palabra. Estudiar la palabra. Pedro no les habló sino solo la palabra. Pedro no les habló sino solo la palabra, hermano. Tú y yo tenemos el poder y la sabiduría de Dios. Por eso dice Pablo, solo predicamos a Cristo crucificado. Eso lo vamos a ver la semana que entra. Solamente una cosa me he propuesto, predicar a Cristo. Solamente eso nos tenemos que proponer tú y yo, hermano, predicar a Cristo. Predicar a Cristo. Dice Pedro, ¿verdad? Debemos estar listos para defender la fe. Porque tienes que estar seguro, primeramente, hermano. Tienes que estar seguro de que Cristo es poder de Dios en tu vida.
Esa es la seguridad que tú y yo tenemos, hermano. La sabiduría del mundo te va a querer opacar, pero ante la sabiduría de Dios no podrá, hermano. Estoy seguro que con muchas filosofías han tratado de callarte. Estoy seguro, hermano, porque lo han hecho conmigo. Tantas filosofías del mundo que hay hoy en día que pintan a Dios como malo, pero es por falta de entendimiento, hermano. Pero para ellos es locura, tropezadero. Pero para ti y para mí, el llenarnos de la palabra, el imitar a Cristo cada día, es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano. Y eso es lo que nos debe de mantener a ti y a mí, hermano. Y eso es lo que le decía a ellos, a los corintios. Ustedes no eran nada, al igual que a ti y a mí, hermano. Dice la palabra que tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así lo dice la Escritura. Pero Dios, que es rico en misericordia, vino a darnos vida. Vino a levantarnos el Señor a ti y a mí. Y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tú y yo no podemos llegar y jactarnos delante de la presencia del Señor. Estamos aquí por su pura misericordia. Entendemos la Escritura por su pura misericordia. Ellos no entienden porque su entendimiento está velado. Pero tú y yo, hermano, tenemos la palabra que es viva y es eficaz. Y dice en el verso 30, con esto casi ya terminamos, hermano. Dice, en el 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice en el 30, dice, mas por Él, mas por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, porque a Dios le plació en su sabiduría rescatarte y que entendieras el Evangelio. Estás en Cristo Jesús, le está diciendo a los corintios, y nos lo está diciendo a ti y a mí. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual nos ha por Dios, ¿qué dice? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más queremos? Dice, nos ha hecho por Dios sabiduría, nos ha presentado justos, nos ha justificado, nos ha quitado esa acta de los decretos que nos era contraria, ha perdonado todos nuestros pecados, ha pasado por alto en su misericordia esos pecados, nos ha justificado, dice, nos ha santificado, nos ha apartado para Él, nos ha apartado y dice, y redención, nos ha redimido, ha pagado por nosotros, hermano. ¿Qué más queremos? Esa es la locura de la predicación, esa es la locura de la cruz, esa es la seguridad y la firmeza que tú y yo debemos de tener, hermano. Que estamos en Cristo y eso nos debe ¿qué? Impulsarnos a negarnos más a nosotros mismos cada día, a negarnos a nosotros mismos y a querer ser más como el Señor, a esforzarnos cada día más por vivir como Cristo, a esforzarnos cada día, hermano. A lo mejor te voy a parecer disco rayado, pero esforcémonos en leer la Escritura, esforcémonos en llegar temprano a la iglesia, esforcémonos en llegar a los servicios, esforcémonos, porque esta carne no va a querer, hermano. Pero tú y yo, digámosle, Señor, o dile a esta carne, ¿verdad? Cuando no se quiera mover, dile, ya ha sido justificada, ya ha sido redimida, ha sido perdonado, Aldo, levántate y anda, levántate y anda porque ya estás resucitado. Levantémonos, hermano. Mi trabajo es aquí exhortarte y exhortarme, hermano. Exhortarnos, ¿verdad? Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si te quieres gloriar, gloriate en el Señor, porque todo es de Él, por Él y para Él.
Toda la gloria es a Él. Si estoy aquí, es por Él. Si puedo leer la Escritura, es por Él. Si puedo predicarte, es por Él. Si estás ahí sentado, es por Él. Si puedes cantar, es por Él. Si puedes tocar un instrumento, es por Él. Si puedes hablarle a alguien, es por Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Así es que, hermano, si tienes algo de qué gloriarte, gloriémonos en el Señor. Toda la honra y toda la gloria es al Rey de Reyes, al que está sentado ahí en su trono, al que gobierna con justicia, al que es santo, 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 pero que en su amor y su misericordia dice que se despojó de sí mismo. Y no lo tuvo como cosa que aferrarse, sino que vino, tomó la forma de siervo y se humilló. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que tú y yo, hermano, hoy estemos aquí. Para que tú y yo digamos: Señor, tú eres mi roca, mi fortaleza, mi justicia, mi refugio, mi pronto auxilio, mi socorro, mi libertador, mi ayudador. Tú eres mi todo. Señor, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy loco, sí. Estoy loco porque el mundo no nos entiende. Preferible que estés loco a que estés cuerdo. Preferible que el mundo te rechace a que el mundo te abrace, hermano. Amén, hermano. Así es que ponte de pie, hermano, y démosle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor porque en su infinita sabiduría, en su plan en la eternidad, Él trazó todo esto para que tú y yo llegáramos a sus pies. Así es que no seamos tan ingratos, hermano. Decía una ocasión, ¿verdad? Se oye feo. El Señor nos ha dado su gracia, pero tú y yo no seamos tan desgraciados. No seamos tan ingratos con el Señor. Un día estaremos delante de Él. Un día le rendiremos cuentas. Pero qué mejor que se escuche: buen siervo y fiel, entra con tu Señor, ¿verdad? Damos gracias al Señor, hermano. Dale gracias al Señor por su sacrificio.